Hola mis hermanos y mis hermanas. Aquí ando trabajando un día más. Gracias a Dios de verdad por el trabajo. Quería, o quiero, quería es como que ya no lo quiero hacer. Quería compartir con ustedes algo que se me vino a la mente en este momento. Pasaba ahí al frente del aeropuerto porque andaba dejando un pasajero y pensé en todos los cambios que ese aeropuerto está teniendo de una manera acelerada. Y los cambios que ha tenido durante los últimos años. Entonces estaba analizando eso en base a nosotros mismos, cómo nosotros vamos cambiando en el paso de los años, vamos madurando, bueno, en el buen sentido, si las personas maduran, porque hay gente que llega a los 80 años y sigue siendo una persona inmadura, una persona que solamente hace conflictos, que no sienta su vida, o sea, pero hablemos de los que Dios nos ha permitido cambiar en buena dirección. Eso sin asumir de que somos los mejores y los más maduros y los más inteligentes y los más especiales, porque eso no es así. O sea, en el Señor Jesucristo todos somos diferentes, algunos sean más maduros, algunos un poquito más santificados, otros menos, pero al final de cuentas, por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Los mismos apóstoles eran diferentes y hasta el Señor los trataba diferente. El Señor, cuando digo los trataba diferente, no estoy hablando de dignidad, porque los veía todos con la misma dignidad, la dignidad puesta por Él en ellos. Me refiero a su cercanía. Él no era lo mismo con todos los apóstoles que lo que era con los tres principales apóstoles a los cuales Él les permitió ver su transfiguración. Me refiero a Jacobo, a Juan y a Pedro. Esos eran personas muy cercanas a Él. Y entre esos tres todavía había otro que era más cercano a Él, como lo fue Juan, al cual Él mismo se identifica como el discípulo amado. Bueno, ahí vemos también entonces que en los roles del Señor hay trato diferente para todos. Él pasaba grandes periodos de tiempo, o por lo menos una constancia en la casa de su amigo Lázaro. De hecho, la gente que estaba alrededor lo identificaban así: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. No era que no amara a los demás, sino que se identificaba de una manera muy particular con él. Entonces, cuando yo hablo que hemos venido teniendo un tiempo de madurez, no estoy hablando de una escala de que sea yo o ustedes mejores que yo. Estoy hablando de identidad, igual como cuando ustedes tienen sus hijos. Ustedes con sus hijos no se identifican igual con todos, aunque los amen a todos probablemente con la misma intensidad. Pero habrán unos hijos más cercanos, unos hijos que llegan a peinar a la mamá, otros que no le interesa, y ahí va. Los mismos hijos de uno, los mismos hermanos de uno, somos todos diferentes. Pero hay un proceso en el cual hemos entrado todos desde hace mucho tiempo, y digo yo mucho tiempo porque desde que nacemos estamos siendo transformados, estamos siendo llamados por el Señor, hasta el día de hoy. Viendo el aeropuerto, yo me imaginé el aeropuerto como nosotros, como si fuéramos nosotros. Pero también pensé que ese aeropuerto no va a estar aquí, no por mucho tiempo. Tal vez podrá estar unos 40, 50, 100 años, si es que el Señor así lo permite y el Señor no lo ha venido. Pero al final de cuentas, como el aeropuerto fue movido de San José de la Sabana, fue movido para Alajuela, y en la Sabana quedó un parque, así en algún momento este aeropuerto va a tener que ser quitado, por muy bonito que lo dejen, va a ser quitado, no va a estar ahí de manera permanente. Nada está de manera permanente, nada está para siempre bajo este sol, bajo esta vida en la que nosotros llevamos. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, lo que debemos nosotros de pensar es en qué vamos a hacer en el día a día, qué vamos a hacer con nuestras vidas, con las personas con las cuales interactuamos. La vida cambia en una fracción de segundos, en un instante, y no estoy hablando de personas enfermas. Puede ser una persona completamente sana y en ese momento tener un accidente o que
por alguna razón alguien le haga un daño, cualquier cosa. Lo que quiero decir es que la vida de nosotros va a cambiar. Y va a cambiar no solamente en el paso de los años, sino puede cambiar en el día a día, en nuestra forma de pensar. Entonces vamos madurando, vamos cambiando, pero sin olvidar que estamos de manera temporal aquí, también de manera temporal. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice a nosotros que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, el Señor no está pensando en nada temporal. El Señor no está pensando en si nos gustan las mismas cosas, si nos gusta la misma comida, si nos gusta participar en los mismos eventos. No, Él lo que está diciendo es ámense. Ámense. ¿Por qué? Porque el amor es lo único que se sostiene más allá de este mundo. El amor es lo único que puede hacer que nosotros realmente seamos identificados como sus hijos. Porque podemos vivir juntos, pero no amarnos. Podemos reunirnos, pero no amarnos. Pero podríamos estar distantes y sí amarnos. Porque puede ser que una persona que yo amo viva en otro país porque su trabajo así lo amerita y yo le ame. Pero podría ser que alguien en la misma casa de uno esté con uno, conviva con uno y que no nos ame. No lo digo en el caso particular de nadie, lo estoy diciendo como una explicación a lo que estoy tratando de reflexionar hoy. Entonces, ¿por qué el amor es lo único que el Señor dice? Esto es lo que los identifica a ustedes. Esto identifica que sean mis hijos, que a pesar de las diferencias, que a pesar de los disgustos, que a pesar de todo ustedes se amen, pasen por alto la ofensa y eso hace que todo el mundo vea que son mis hijos. Bueno, yo creo que la forma de explicar eso es entendiendo la definición del amor. Pero no la definición del amor como un sentimiento, no la definición del amor como una emoción, sino la definición del amor como una persona. Juan dice, Dios es amor. Por eso es que él dice que el que dice que ama a su hermano, que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque si Dios es amor, entonces la única identidad que yo tengo de Dios en mí es amar. Amar como Dios ama, de la manera que Dios ama. ¿Y cómo yo hago para saber cómo Dios ama? Me voy a Jesús. Jesús estuvo en medio de los contrarios. Jesús estuvo en medio de los que le amaban. Jesús estuvo en medio de traidores, incluso de los cercanos. Jesús estuvo en todo tiempo con el mismo corazón hacia ellos. Amigo, le dijo a Judas, aun cuando Judas lo estaba traicionando. Amigo, ¿a qué vienes? Porque la amistad de Judas era la amistad de Jesús. La amistad de Jesús era sincera. La amistad de Judas era una amistad condicionada, era una amistad conveniente. Si Jesús hacía como él quería, entonces él lo amaba. Pero si Jesús no hacía como él quería, no lo amaba. Y alguien puede decir, bueno, sí, Judas amó a Jesús. Sí, pero no de la manera que Dios ama. No de la manera, porque si hubiera amado a el Señor de la manera que Dios ama, hubiera entendido que aún en medio de su pecado, en medio de su error, en medio de haberlo entregado, Jesús le amaba. Y Jesús le había advertido que ese propósito se iba a cumplir. Él no entendió, nunca no entendió el amor de Cristo. No lo entendió. Como no entendió el amor de Cristo, no pudo lidiar con eso. Y por eso se quitó la vida. Así que mis hermanos, ya habiéndoles quitado casi 10 minutos de tiempo en este camino, que no les estoy hablando porque estoy aburrido y en estas presas, sino porque quería sacar de mi corazón lo que estaba en ese momento tratando el Espíritu Santo. Estaba tratando de que el tiempo pasa, crecemos, maduramos, cambiamos, pero al fin de cuentas lo único que va a permanecer en nosotros es el amor de Dios y es lo único que nos vamos a llevar. Ese amor es lo que nos vamos a llevar para poderlo compartir, no solo aquí en la tierra, sino para poder identificarnos con el Dios de los cielos cuando estemos ahí. Les amo, les bendigo en el nombre del Señor y les doy gracias por ser parte de mi vida. Un abrazo.